Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana queremos suplicarte que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que tu palabra pueda ser expuesta con sencillez, con claridad, para que la podamos atesorar en nuestros corazones y llevarlo a la obra. Que tu Espíritu Santo nos dé esa capacidad, ese poder para hacerlo. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a leerles algunos casos mencionados en la Biblia de jactancia. Mateo, pasaje que leímos, capítulo 26, versículos 33. No los busquen, hermanos, porque viene uno tras otro y finalmente ni van a escuchar la palabra, ¿verdad? Mejor escuchen lo que dice. Pedro dijo: aunque todos se avergüencen de ti, yo nunca me avergonzaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. La palabra escandalizar, que leímos en nuestra versión, también se puede traducir como avergonzarse. ¿Sí? Por eso es que leí avergonzarse. Daniel 4, Nabucodonosor dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Génesis 25, 32. Dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Primero de Reyes 21. A su esposo, el rey Acab, Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Israel. Abdías 3 dice, estas son palabras del profeta Abdías dirigidas a Edom: tú que moras en las hendiduras de las peñas en tu altísima morada, ¿qué dices tú en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? En Lucas 12, el rico de la parábola narrada por Jesús dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos días, repósate, come, bebe y regocíjate. Si nosotros analizamos la jactancia de Pedro, nosotros vamos a ver en el pasaje que Jesús anuncia su muerte, que sería entregado, y además el abandono de cada uno de sus discípulos, de los apóstoles. Y Pedro declara que no lo abandonará. Dice: que todos se avergüencen de ti, yo nunca me avergonzaré. Es decir, jactancia, ¿no? Yo puedo hacerlo. Pedro afirma que él está dispuesto a morir antes que negarlo. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver que los otros discípulos fueron arrastrados por esta declaración de Pedro y también lo secundan. También dicen que no lo van a negar, que no lo van a negar. Pedro era impetuoso, ¿sí? Pues dijo las cosas. Si ustedes creen que era sincero al decir esto, yo pienso que sí, aunque no se daba cuenta que no lo iba a poder sostener por otras razones. Pero todo esto fue verbal, fue una jactancia verbal. Pero luego incurre en una jactancia incluso física. Después, como leímos, Jesús se entregó voluntariamente. Sin embargo, fue arrestado con mucha violencia a pesar de que él se estaba entregando. Y Pedro, como siempre impulsivo, supone jactanciosamente que puede defender a Jesús y reacciona violentamente y le corta una oreja
al siervo del sumo sacerdote Amalco. Se lo corta de un espadazo. A pesar de que andaba con Jesús, Pedro andaba armado, traía una espada. ¿Sí? Jesús reprueba la innecesaria acción de Pedro. Dice que su padre podía protegerlo con más de 12 legiones de ángeles. La legión en aquellos días, porque variaba el número, pero en aquellos días una legión se componía de 5,000 soldados. Si nosotros multiplicamos 5,000 por 12, pues son 60,000. Pero él dice, Jesús, que podría mandarle más de 12 legiones. ¿Cuántas más? Pues no sabemos. Es muy probable que no se refiriera a la legión como un conjunto numeroso de soldados, sino que se refiriera a un número indeterminado, un contingente muy numeroso, tan numeroso que no se podía contar. Por ejemplo, cuando habló Marcos allá del endemoniado gadareno, que dice que tenía legión, ahí no estaba diciendo que tenía 60,000 o 12,000 o 5,000 o X número de demonios, sino que eran innumerables, muchísimos. Es muy probable que Jesús aquí se haya usado la palabra legión en ese sentido que también se usaba en aquellos días, como un gran número indeterminado, pero grandísimo, de personas o de ángeles, incluso a veces se usaba hasta de animales. Y Pedro impulsivamente, saca la espada, según él, para defender a Jesús. Corta la oreja de Malco, ya Jesús le dice que no tiene por qué, y dice además, tengo que cumplir lo que Dios me ha ordenado, y que incluso él voluntariamente se propuso hacer. Dice, tomar esa copa que era su muerte en la cruz. Y como siempre muestra su misericordia el Señor Jesús y restaura la oreja de Malco. Nada más lo cita Lucas este hecho. Lucas era médico, ¿verdad? Pero no se podía pasar por alto ese milagro, ¿verdad? Y seguramente le comentaba yo a mi esposa que oía mejor con la oreja restaurada que con la otra, ¿verdad? Entonces, esa era pues lo que él mostró, su jactancia. Insisto, no solo fue verbal, sino incluso física. Luego, nosotros podemos ver la evidencia de la jactancia. La esencia y evidencia de la jactancia consiste en que lo que se dijo por alardear, fanfarronear o preciarse de algo, no se puede sostener. No se puede sostener en la realidad con hechos, con acciones. Pero además de todo, en muchas ocasiones trae consecuencias adversas, incluso desastrosas para el jactancioso. Y lo vemos con Pedro. Veamos primero el alejamiento. Dice Lucas que Pedro lo seguía de lejos. Entonces no lo abandonó, ¿no? Pues ¿cómo que no lo abandonó? No fue a su lado. Dice que lo seguía de lejos. Y la primera negación es un disimulo, hermanos. Vean cómo va acrecentándose tanto el alejamiento como la forma de comportarse de Pedro en sentido negativo. Dice que en el patio lo acusa directamente una criada de que estaba con Jesús, que Pedro estaba con Jesús. ¿Y Pedro qué hizo? Me conoce lo que dices. Disimuló. ¿Sí? Y luego se aleja de donde estaba, se va a la puerta y en la puerta otra criada lo denuncia ante otros de que él estaba con Jesús, que Pedro estaba con Jesús. Y Pedro lo niega con juramento. Dice, no conozco al hombre. Pero además jura que no lo conoce. Y la primera vez disimuló, la segunda vez lo niega, pero además jura que no lo conoce. Y luego se aleja todavía más
Afuera lo descubren, es decir, debe haber sido un poco afuera de la puerta, ¿sí? Es decir, primero estaba en la puerta y luego se alejó un poquito, pero no se alejó de la casa ni nada, ahí estaba. Entonces, nuevamente lo reconocen, lo descubren de ser de uno de los seguidores de Jesús, y Pedro comenzó, dice, a maldecir y a jurar. La negación con juramento y maldiciones. No conozco al hombre. ¿Se fijan ustedes el deterioro de la conducta de Pedro? Físicamente se alejaba, pero espiritualmente también. Esto de que maldijo, es decir, dijo groserías, que siempre han existido, ¿verdad? No sabemos cuáles eran en aquellos días, la Biblia no los reporta, ¿verdad? Pero maldijo y juró no conocer a Jesús, se enojó. Tenía miedo y luego enojo. Pero no solo eso, ese fue un alejamiento. Luego viene el abandono. Primero nos dice aquí Mateo que entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo lloró amargamente. Él reconoció pues que había sido jactancioso, que no pudo sostener lo que había dicho. No me avergonzaré de ti, estoy dispuesto a dar mi vida hasta por ti. Y él se dio cuenta que no. Y entonces esto sucedió incluso después de que Jesús había resucitado, después de que Jesús se había manifestado a Pedro. Pedro lo había visto personalmente, había estado con él. Y sin embargo, en un momento dijo, y esto lo predicamos recientemente sobre esto, dijo, voy a pescar. Esta frase parece muy suavecita, pero lo que en realidad Pedro estaba diciendo, me olvido de que me llamaron a ser pescador de hombres y yo regreso a lo mío, a lo anterior, a pescar peces. Y fíjense ustedes, ya había resucitado el Señor, ya había estado con Él y todavía se aleja más. Porque no había superado finalmente esa amargura, ese sufrimiento de su jactancia. Y observen que el alejamiento, la negación fue paulatina, no se dio de golpe. Pero ¿cuál es la raíz de la jactancia? Repito los casos citados al principio. Escuchen con atención. Pedro le dijo, aunque todos se avergüencen de ti, yo nunca me avergonzaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esaú dijo, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y Jezabel dijo, ¿eres ahora rey sobre Israel? En otras palabras, le estaba diciendo, tú eres el rey de Israel, levántate. Porque acá era un depresivo, ¿verdad? Crónico, un depresivo impulsivo, compulsivo. Y entonces Jezabel le dice, yo te daré la viña de Nabot de Israel. Y Abdías le dijo a Edom, al pueblo de Edom, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y el rico de la parábola narrada por Jesús dijo,
Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos días, repósate, come, bebe y regocíjate. En todas estas expresiones predomina el yo. Y el yo en sus diversas presentaciones, como pronombre, en algunos casos dice yo, como adjetivo, mi, mis, como conjugación verbal, están conjugados en primera persona de singular, yo. ¿De dónde viene la jactancia? De nuestra egolatría, ¿sí? De yo, de ahí viene la jactancia. Pero también viene de la carencia de amor. Y nosotros vamos, no lo busquen porque no lo vamos a analizar, ya se ha presentado en muy diversas ocasiones un mensaje alrededor de este pasaje, Juan 21, cuando Jesús confronta a Pedro y lo confronta con su propio dicho. Y esto es lo que yo quisiera enfatizar en este momento. ¿Se acuerdan que Pedro se comparó? Aunque todos te dejen, se avergüencen de ti, yo no lo voy a hacer. Entonces la primera pregunta de Jesús en este pasaje va en ese sentido. Él dijo: aunque todos, yo nunca. Y entonces Jesús le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Dice: tú te comparaste con ellos, ¿me amas más que estos? Y recuerden que en nuestra versión no se nota la diferencia de los verbos utilizados, en el griego es clarísimo. Y Pedro le contesta: sí, te estimo, te aprecio. Es muy diferente. Yo recuerdo que, para que lo entendiéramos, el profesor de Evangelios, que luego era muy bromista, cuando estaba yo en el instituto, le dijo algo así: sí, somos cuates. Una expresión así muy mexicana. Dice: a eso equivale lo que le contestó Pedro. No se pudo comparar con los demás. Pero luego Pedro, recuerden ustedes, que decidió por sí mismo. Él dijo: voy a pescar. No invitó a los demás lo siguieron porque pues era el líder, ¿sí? A muchos no les gusta la palabra líder, pero líder significa simplemente guía, el que va adelante. Eso es lo que es. No es el más poderoso, el que tiene mayor influencia, no, es el que guía, el que va adelante. Y eso era Pedro. Dice: voy a pescar. Y entonces, como fue una decisión personal este alejamiento, entonces Jesús trata directamente con él esta cuestión y le dice: ¿me amas? La segunda vez. Se fijan ustedes que no es la misma pregunta. El verbo es el mismo, pero no es la misma pregunta. Ya no se lo compara con los demás, sino le dice: ¿tú me amas? Y Pedro le dice nuevamente: te aprecio, te estimo. Pedro fijó así su nivel de compromiso, su nivel de amor, ¿sí? Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice, Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez: ¿me estimas? Porque esa fue la palabra que usó Jesús. Ya no usó la palabra amas, sino ¿me estimas? ¿Me estimas? Ese ya pues lo confronta. Dice: ¿ese es tu amor? ¿Eso es lo que represento para ti? Y Pedro le dice: te estimo. ¿Dónde quedó la jactancia? ¿Se acabó? Él fue sincero.
Dijo, ese es mi nivel, no puedo más. Yo a veces me asombra de algunos hermanos que dicen, no, hermano, es que yo sí amo al Señor, pero de veras, como nada. Y cuando les pide uno cierta colaboración, simplemente asistencia, ya no hay tal amor. No, hermanos, que yo tengo una fe grandísima en el Señor. ¿Cuánta fe nos pide Jesús? Como un grano de mostaza. Pero somos soberbios. Y nosotros creemos como nadie. Ahora, Pedro pues dijo, sí, Señor, te estimo. No doy más en este momento. Pedro fue restaurado, hermanos. Sin importar sus respuestas, después de cada una de ellas, Jesús le dio una comisión pastoral. Incluso le anunció que daría su vida por él. Eso era cierto, que finalmente lo iba a cumplir. Revisen ustedes después los versículos 18 y 19 de este pasaje de Juan 21. Le dice de qué muerte habría de morir. Es decir, que sería llevado, aunque no quisiera, para morir. Algunos piensan que se refería a la vejez de Pablo, pero ahí mismo Juan explica de qué se trata. ¿Sí? Ahora, hermanos, en nuestra vida nosotros no siempre la jactancia la mostramos con alardes, como fanfarrones. A veces disimulamos, ¿sí? Pensamos y hasta lo comentamos, por ejemplo, que nosotros merecemos un puesto. Porque somos superiores a los demás. No lo decimos así, pero a veces algunos sí lo dicen. Soy mejor que el que está ocupando el puesto. Quizás no lo digan así con esa claridad, pero en el fondo eso es lo que están diciendo. Porque nos atribuimos más experiencia, más conocimientos, más méritos para ocupar el puesto. Incluso a veces en el trabajo también, en el trabajo secular. Desconocemos, borramos así. No, algunos dicen el plumazo, no, pues no es un plumazo, ¿verdad? Es con un borrador. Borramos que todo lo que tenemos, que todo lo que logramos es por la misericordia y el amor de Dios. ¿Sí? En otras ocasiones no reconocemos o menospreciamos la autoridad y el conocimiento de otros. Esa también es una forma de jactancia, porque finalmente es el ego, ¿sí? ¿Por qué va a tener autoridad sobre mí? ¿Sí? ¿O no sabe? No sabe. Hay grupos que nos califican a nosotros porque no creemos como ellos, que somos inferiores. Y una de sus armas es, para convencer a otros, es que ellos están por debajo, no han entendido. Yo me acuerdo hace ya bastantes años, más de 50, que tuvimos un problema con un grupo, no voy a decir el nombre, carismático. Hablé con el líder. Bueno, la líder era una hermana. Y lo que me dijo, Rubén, es que ustedes no han entendido la palabra de Dios. Eso es jactancia. Un joven, muy joven, por cierto, se fue de la iglesia y me dijo cuando se fue, me voy a donde enseñan la verdadera gracia. Pues esta iglesia enseña una falsa gracia, según él, un joven de 18 años.
Eso es jactancia. Y nosotros lo manifestamos de muchas maneras. Y hay otros que suponen, ¿verdad?, cuando llegan a una posición, que ellos son una especie de parteaguas. Es antes de mí y después de mí. Pero incluso esto parece una característica cultural de los mexicanos. En lugar de hacer crecer, mejorar sobre lo que ya existe, lo destruimos. Se da en la iglesia, en muchas iglesias. Pero es una generalidad de nuestra cultura mexicana. ¿Sí? Yo recuerdo a un joven, ¿verdad?, que llegó a un puesto, secretario particular, ¿verdad?, de un director, y tiró todo el archivo de la dirección. ¿Por qué? Porque él sintió, y así lo decía, es que nosotros somos un parteaguas. Lo anterior no sirve, hay que eliminarlo. Eso es muy frecuente, pero también sucede en la iglesia. No se construye sobre lo que se ha edificado ya, sino se destruye, y dice, porque hay que empezar desde las bases. Y nos preguntamos también, ¿qué sucedió con los otros jactanciosos que he citado? Bueno, Nabucodonosor, su ego estaba centrado en el poder. ¿Qué pasó con él? Lean Daniel 4. Enloqueció y vivió como una bestia, hasta que se arrepintió y Dios lo restauró. Si nosotros hemos sido jactanciosos, hermanos, tenemos que arrepentirnos. Dios nos va a restaurar. Reconocer como Pedro realmente cuál es nuestro nivel espiritual, de conocimiento, de experiencia. Y Dios nos va a restaurar. Esaú, su ego estaba centrado en la frivolidad. La frivolidad, hermanos, consiste en tener una vida sin propósito. En este tipo de vida sin propósito, la vida, las acciones más nobles, las experiencias gozosas o de sufrimiento, parecerán que no tienen sentido. Y acaban por no tener sentido, por carecer de sentido. Para el frívolo, carecen de un sistema de valores. A Esaú le dio lo mismo un plato de lentejas que la primogenitura. Ahora, a pesar de estas cosas, Dios bendice. Esaú fue bendecido, pero no recibió lo que recibió Jacob. Esaú debió haber sido, para empezar, el heredero principal. Hubiera heredado 2/3 partes de la herencia de su padre Isaac, y recibió solo la 1/3. Pero más importante que la riqueza eran otras dos cosas. Él hubiera sido el guía, el director de toda la familia. Y el sacerdote, porque en aquellos días no había sacerdocio todavía instituido. Y entonces el que presentaba los sacrificios era el primogénito. Y además hubiera sido antecesor de Jesús, porque de él debió haber salido Jesús, y sin embargo lo perdió, y fue de su hermano Jacob, de Israel. Y él pensó que eso no valía la pena. Dijo, yo me voy a morir. Ahora, los edomitas, su ego estaba centrado, hermanos, en la insensatez, suponer que tenían el control de algo circunstancial. Miren, ellos eran poderosos porque vivían, diríamos que en una cañada, pero no vivían en tierra, sino en las rocas. Y se escondían, y por ahí pasaban las caravanas comerciales. Entonces ellos les cobraban impuestos, gabelas. De eso vivían. Y si no pagaban,
los mataban, los asaltaban, los robaban. De ahí venía su riqueza. No sucedió inmediatamente su destrucción, pasaron varios siglos antes de que esto sucediera, porque después, con todo el poderío que obtuvieron, con todas esas riquezas que obtenían del robo, del pago de impuestos, les digo una cuestión circunstancial, cambió. Bueno, si ustedes quieren saber lo que finalmente hicieron los descendientes de los edomitas, ahí en esas rocas, un día busquen en internet Petra, la ciudad de Petra. Se van a maravillar. Yo nunca he estado en Petra, pero he visto videos de la hermosura de esa ciudad labrada sobre las rocas. Mi suegro, cuando estuvo por aquellos lugares, siempre me decía, lo mejor que yo conocí fue Petra. Hay otro hermano también aquí que alguna vez mencioné Petra y él me dijo, yo estuve en Petra. Dice, es maravilloso. Bueno, pues todo eso se acabó, hermanos. Cambió la ruta, abrieron otra ruta de comercio, más segura. Y los edomitas no tenían de qué vivir, no tenían agricultura. Y se acabó el pueblo. No vive nadie desde hace siglos. Y ellos decían, nadie me va a derribar de ahí. Y el rico de la parábola, Jesús le dijo, necio, hoy pedirán tu alma. No almacenó nada, no construyó nada, no comió, ni bebió, ni se regocijó, murió. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Ya ni me acordaba de este versículo cuando estuve meditando. Dije, ay, pues yo hasta me lo sé de memoria. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué traerá de sí el día. Proverbios 27:1. Y precisamente sobre esta cuestión también escribió Santiago. Y dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice, cuando no sabéis qué será mañana. Dice, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, no quiere decir esto que no planeemos, sino que siempre pongamos por delante la voluntad de Dios, si Él quiere. Pero ahora os jactáis, dice, en vuestra soberbia. De toda jactancia semejante es mala, y el que desea hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, aquellos que sabemos que lo bueno es reconocer la voluntad de Dios y esperar en ella y depender de ella, nosotros planeamos por nosotros mismos sin tomar en cuenta a Dios. En este momento, bueno, yo te invito a que no te jactes de que no te jactas. Porque hay quienes se jactan de que no se jactan, cuando sí se jactan. ¿Verdad? Reconoce que has pensado, dicho, que has alcanzado grandes logros espirituales y que tu servicio a la iglesia merece ser reconocido, por ejemplo. O reconoce que has menospreciado la autoridad, el conocimiento y el consejo de otros, por jactancia. Reconoce incluso que has supuesto que tienes el control como nadie de tu vida y de tus planes. Eso es jactancia. Incluso reconoce que has alardeado, fanfarroneado, te has preciado de tus logros materiales, académicos, espirituales, de tu conocimiento,
de cualquier naturaleza. Recuerda que todo esto son producto de la egolatría y la falta de amor. Vamos a orar. Reconocemos, Señor, que a veces impulsados por nuestra egolatría, por nuestra falta de amor a ti e incluso a los demás, tenemos que reconocer que hemos sido jactanciosos. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos ubique, Señor, en el nivel que realmente tenemos, que podamos reconocer que si aún algún logro tenemos, es por tu misericordia y por tu amor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.